Rey Dalio alerta de un colapso económico y geopolítico de esos que ocurren una vez en cada generación. El mundo está experimentando una ruptura clásica y única en una generación del orden monetario, político y geopolítico, cuyas consecuencias serán mucho más disruptivas que las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Estamos mirando para otro lado, dice Rey Dalio, para obviar el problema descomunal que tenemos en nuestras narices y que si no hacemos nada nos va a estallar en nuestra cabeza. El principal temor que tiene Rey Dalio lo veis en este gráfico, y es que la deuda de largo plazo, tal y como indican sus indicadores, están a nivel de riesgo del 100% en Estados Unidos. ¿Nos podemos salvar de lo que dice Rey Dalio? Vamos a continuación a verlo. Rey Dalio alerta de un colapso económico y geopolítico de esos que ocurren una vez en cada generación. Dice que el mundo está pendiente de que si te pongo aranceles, si te quito aranceles, de una guerra comercial completamente artificial, y se están olvidando del principal problema que puede generar un colapso financiero brutal en todo el planeta. Es más, comenta que los aranceles están sirviendo como excusa para tapar el fango que hay en el fondo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la previsión de Rey Dalio? Y si de verdad tiene razón o no, o está siendo excesivamente catastrofista con el contexto político y económico actual. ¿Nos podemos salvar de lo que dice Rey Dalio? Vamos a continuación a verlo. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, esta información que os traslado de grandes inversores, como pueden ser Rey Dalio, como Warren Buffett y como tantos otros, como los análisis en solitario que hago también todos los lunes, la única manera de apoyar esto es que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario ahí abajo. Oye, estoy de acuerdo con Rey Dalio, me parece un permaver, me parece un apocalíptico, me parece un cenizo absoluto. Dejádmelo abajo en comentarios lo que os parece, y por supuesto suscribíos al canal, que ya somos 100.000 suscriptores, pero queremos ser 200.000, queremos tener otra placa queremos ahí tener otra placa, así que si queréis engrosar la familia, ya sabéis, suscribíos al canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a esto que comenta Rey Dalio y compartiendo directamente por aquí pantalla con todos vosotros, y veis la información. Dice: Rey Dalio alerta de un colapso del orden económico y geopolítico de esos que solo ocurren una vez por generación. Directamente, lo que nos comenta en esta información que recoge Business Insider es, a través de su cuenta de X, publicaba, cuando la guerra arancelaria estaba en su fase más incisiva, algo que piensa incluso ahora, que se han dado marcha atrás a los aranceles recíprocos, dejando una tasa oficial del 10%. Vamos a decir las cosas bien. Se quitan los aranceles recíprocos, pero hay una tasa base para todo el mundo del 10%. Antes no había aranceles del 10% y ahora sí. Y Rey Dalio lo que dice con todo este circo mediático que se ha causado es lo siguiente: el mundo está experimentando una ruptura clásica y única en una generación del orden monetario, político y geopolítico, cuyas consecuencias serán mucho más disruptivas que las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Nada tiene que ver todo esto. Estamos obviando el problema de fondo real que tiene que ver con el mercado de la deuda y la explosión del mismo. Lo estamos aparcando, lo estamos dejando de lado, pero sigue latente. Argumenta uno de los inversores más legendarios de toda la historia. Concreta: lo que está ocurriendo va mucho más allá de los aranceles. Estamos asistiendo a una descomposición del sistema tal como lo conocemos, impulsada por desequilibrios insostenibles que deben corregirse de una forma u otra. Además, volvemos a repetir lo mismo, Rey Dalio cree que el exceso de deuda acumulada por el país norteamericano, la principal potencia del mundo, es el principal detonante de estos cambios de la política comercial. Si no, ni el Departamento del Tesoro habría tragado, ni el Departamento de Comercio, que por cierto no es que se lleven especialmente bien. Esto es información. Hay luchas internas entre los asesores comerciales y económicos de Donald Trump. Pero claro, como expone Dalio, Estados Unidos está enganchado a endeudarse para financiar sus excesos. Y esto o se corrige o es una bomba atómica a nivel mundial. Comenta que corregir estos desequilibrios cambiará el orden monetario de manera profunda. Claro, esto se hace en eco más medios de comunicación, como veis por aquí, bitcoin.com, ¿no? Dice: Rey Dalio advierte sobre un colapso global único en la vida, enmascarado por la distracción de los aranceles. Estamos mirando para otro lado,
dice Rey Dalio, para obviar el problema descomunal que tenemos en nuestras narices y que si no hacemos nada nos va a estallar en nuestra cabeza y nos va a dejar tiesos. Y claro, con este contexto cabe ver qué es lo que dice Rey Dalio en su publicación de X, qué es lo que ha dicho en concreto, más allá de lo que recogen los medios de comunicación, a los que respeto, pero como periodista que soy, comunicador que soy y experto en finanzas y divulgador financiero, pero vamos a ir concreto lo que dice en su publicación de X y en LinkedIn. Y los puntos más destacados de todo esto que os los voy a decir aquí para todos vosotros y que entendáis cuál es la preocupación o las preocupaciones, mejor dicho, de Rey Dalio. En primer lugar, argumenta que puede producirse una estanflación en Estados Unidos y recesión posterior. Cree que los efectos inmediatos de los aranceles del 10% que van a estar durante 3 meses en escena van a generar un entorno estanflacionario en Estados Unidos con altos costes y baja producción y deflacionarios y recesivos en muchos países que dependen en gran medida de esas importaciones estadounidenses. Esto es inmediato. Expone que pueden darse grandes sorpresas y cambios disruptivos en las políticas de los países afectados, incluyendo los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y China. Ahí es donde está el mayor problema. Entre Estados Unidos y China. La gran batalla. Lo que puede hacer saltar todo por los aires. Y Dalio dice que esto está aquí y que igual no es un impacto tan sumamente catastrofista, pero lo que es catastrofista es lo que se va a gestar por detrás en el mercado de deuda. Los indicadores potentes que hay que vigilar dentro de ese mercado. Además, como punto número 3 que os destaco de todo esto, expone que se pueden producir unos desajustes peligrosos en la economía global. ¿Por qué? Enfatiza que estos desequilibrios directamente que se pueden producir, se pueden generar 1 en la producción, 2 en el comercio y 3 en el capital. Especialmente, y justo fijaos qué curioso, en el endeudamiento, en la deuda, en lo que es el monstruo de 3 cabezas. Ahí es donde se puede generar el mayor desequilibrio, que son insostenibles para Dalio. Y esto, explica, es un llamado a reconocer la necesidad de reformas estructurales ya. Si no se producen reformas estructurales según Rey Dalio, estamos caminando al precipicio directamente. Otra cosa es que se consiga dar marcha atrás. Por favor, que se consiga. Pero el camino es bastante sinuoso y bastante tenso por ahora. Y claro, como punto 4, añade que es un fuego, o mejor dicho, una prueba de fuego para el inversor, toda esta situación. Sigue diciendo que hay que estar dentro de oro, sigue diciendo que hay que tener exposición a Bitcoin, a hard money, a dinero duro, en un contexto en el que su escenario más probable de corto plazo es esta inflación. Y dentro de esos grandes desafíos, explica que se puede producir por esa descomposición una situación bastante convulsa en la renta variable y que por eso hay que tener estrategias bien equilibradas, carteras muy equilibradas, diversificadas, que para él van a ser claves para sobrevivir y aprovechar las oportunidades que surjan en estos tiempos turbulentos. ¿Y por qué son tiempos turbulentos según Rey Dalio? Pues fijaos lo que os voy a compartir por aquí, que lo publicaba en su cuenta de LinkedIn. El principal temor que tiene Rey Dalio lo veis en este gráfico, y es que la deuda de largo plazo, tal y como indican sus indicadores, están a nivel de riesgo del 100% en Estados Unidos. La de corto plazo no tanto, ¿de acuerdo? El riesgo no es tan elevado, pero en la deuda de largo plazo puede venir un bofetón histórico, tal y como señalan sus indicadores. Esto, claro está, que se puede revertir, pero estamos hablando del análisis de Rey Dalio, no de mí, no de Héctor Chamizo. Es el análisis de Rey Dalio. Ya sabéis que yo siempre os decía que los flujos de liquidez nos apuntaban a un 2025 tenso, convulso, con altibajos, pero no recesivos bestias, a menos que lo tumbaran. Y hemos visto embestidas que pueden tumbar la economía de Estados Unidos en el corto y medio plazo. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero por ciclos de liquidez y por spreads de crédito parecía que aguantaba todo. Los spreads de crédito subieron mucho estas últimas semanas, se han ido corrigiendo. Bueno, veremos en qué acaba todo esto. Pero Rey Dalio dice, esto es inmediato, como no hagamos nada. Y hay que movilizar la inversión, hay que movilizar el ahorro, hay que atender todas estas circunstancias, ¿no? O sea que es bastante importante todo esto que señala, que va muy acorde, fijaos, a lo que está sucediendo ya en estas semanas. El mercado de la deuda se ha tensionado mucho hasta tal punto que muchas pequeñas y medianas compañías de Estados Unidos se han declarado ya en quiebra. Tal y como informaba Apollo Research, la solicitud de quiebras en Estados Unidos ha llegado a niveles máximos que no se veían desde la crisis del COVID. Esto puede dar marcha atrás y volver a estructurarse positivamente. Pero sobre la base, lo que tenemos es tensión ahí todavía. Incertidumbre, y la incertidumbre no es amiga ni de la contratación, ni de la expansión económica, ni de la inversión a largo plazo por parte de
los países, de los institucionales y de todo. No hablo de inversión en bolsa, hablo de inversión en proyectos, de inversión en empresas, del mercado no cotizado. Y muestra de ello es lo que estáis viendo aquí de Apollo Research. Y ahí estamos. Y muestra de esto también, en parte, se refleja igualmente en el mercado cotizado. Como hemos visto que el Nasdaq ha realizado ya el cruce de la muerte, como se publicaba el chart, que es una señal bajista que ojalá se revierta, que puede pasar, porque la anterior vez que el Nasdaq dio una señal bajista de este tipo fue el mercado bajista del 2022, en el que se produjeron rebotes, en el que se produjeron más caídas, nuevos rebotes y más caídas. Y Barchart pues sugiere que podemos estar en un contexto similar. No lo sé, porque hay que ver los acontecimientos y si Trump, por ejemplo, quita los aranceles del 10% a todo el mundo y hay un acuerdo con China, pues esto se desactivará. Pero hay tal volumen de dudas que uno no sabe qué creerse y qué no creerse, ¿vale? Y como conclusión final, fijaos si estamos en un entorno en el que damos palos de ciego y que en este aspecto tiene bastante razón el amigo Ray Dalio, y es lo que publicaba por aquí JP Morgan, que es el cambio de estructura, el cambio de precios objetivos. Han cambiado de precios objetivos los bancos de inversión en las últimas 2 semanas 3 o 4 veces. Yo ya no lo sé, he perdido la cuenta. Es lógico también viendo la inseguridad que se está produciendo en el escenario internacional, pero también evidencia o muestra cómo el inversor tiene que acometer decisiones un poco más prudentes, quizá que en momentos pasados. Que se puede generar mucho dinero con la volatilidad, pero aquel que no tenga tanto conocimiento de cómo funcionan los mercados financieros pueden sufrir un revés importante. Como veis aquí, JP Morgan ha cambiado su escenario con respecto al S&P 500 y ve un posible mercado alcista hasta 5.800 puntos en su mejor de los casos, pero su escenario base ya es 5.200 puntos para el S&P 500, es decir, que cotice más o menos plano sobre los niveles que se han ido alcanzando estos días. Y en su escenario bajista, que sería recesivo, 4.000 puntos. Una caída adicional, pues 15-20% sobre el punto más bajo que alcanzamos con esta guerra arancelaria. Bueno, insisto, según Ray Dalio, esto tapa las vergüenzas reales, que las vergüenzas reales están en el mercado de deuda. Como conclusión final que os hago yo a todos vosotros, simplemente cuestionaros toda la información que veis, inclusive la que se publican en medios tradicionales, y yo colaboro con algún medio importante, como bien conocéis. Pero hay que tener cuidado, porque el contraste de las fuentes se está haciendo últimamente muy rápido por parte de los medios de comunicación y se está perdiendo rigor informativo. Y os pongo un ejemplo que os he dicho antes. Se ha anunciado en diferentes medios de comunicación que Donald Trump pausa los aranceles. Directamente pausa los aranceles. Y sí que mantiene los de China, los sube al 125%. ¿Pero qué ocurre? Que pausa los aranceles, pero hay un arancel base del 10% del que no se está informando correctamente en muchos medios de comunicación. En algunos sí, y fantástico por hacer bien su trabajo, pero no se está diciendo bien. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque toda información suma, como indicador a favor y como indicador contrario. Incluso podéis estar en desacuerdo con Ray Dalio y podéis utilizarlo de indicador contrario para ganar rendimiento, pero creo que es un inversor tan sumamente legendario y que su track record le avala, que sus decisiones pienso que son informativas. Y por otro lado, con lo que dice el mercado de deuda, no le falta razón. Yo creo que el problema es de timing. Yo creo que quizá el problema es de exageración a la hora de explicar sus cosas y de explicar el contexto. Pero igual lleva razón. Y es una voz muy autorizada y creo que es para enseñárosla a todos vosotros. Ahora os pregunto, ¿vosotros estáis de acuerdo con Ray Dalio? ¿Creéis que exagera un poco, que lo viste demasiado catastrofista para aparecer en todos los medios de comunicación? Que puede ser, ¿vale? Dejadmelo en comentarios qué pensáis de Dalio, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis? Dejádmelo ahí abajo y, por supuesto, si os gusta esta información y lo que hacemos en este canal, lo que hago yo en concreto, dejad vuestro like y suscribiros al canal para hacer más grande la familia y para hacer más placas y más sets como este. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.